La imagen da mucho que hablar, ¿no? Hay un programa en el que un reportero aficionado eh, llega a Tailandia, a Bangkok o a Filipinas, a Manila, y salen espontáneamente en el hotel tres chicas de 16 años, a las que invita a chocolatinas y se tira horas hablando con ellas, ¿no? Eh, yo recuerdo que Andy Warhol comenzó un cine parecido en la factoría. Ahora en YouTube lo estoy viendo, ¿no? Se llama Bebot, Bebot Only. Bebot Only. Eh, Bebot Only. En vez de la factoría que filmaba en la cocina o actos impúdicos, también filmaba el trasero. ¿Eh? Ya estas chicas dan la bienvenida a este reportero. Esa, esa era la Madeleine de 16 años a la que invita a comer él. En Bebos Only la invitan a merendar. No sé cuántos son los que hacen el reportaje. La chica va muy contenta en el coche, ¿eh? ¿Mm? Y la va a llevar a un restaurante. Se ve, ¿no? Se llama... eh, vamos a ver. Ah, sí. Van a hacer un viaje. ¿Lo ves? Esas son las ladies finlandesas que están en YouTube. El vídeo, ahí vienen los datos. No sé si lo capta bien este móvil. Es una historia muy larga porque se la lleva del hotel y, y van sabiendo cómo viven allí las tribus de Finlandia. Bangkok, de Finlandia, no, de Filipinas, perdón. Yo cuando hice un viaje a
Suecia, Noruega, Dinamarca. Perdí el empleo por ello. Estaba trabajando en Torrejón de Ardoz. Yo era fotomecánico y el que me llevé conmigo era trabajaba allí en el taller. Entonces eh, conocí una chica muy bonita que se llamaba Karen y guardo muy buen recuerdo. Este compañero de mío del taller, Deón, cuando regresamos a Madrid, se puso a contar las cosas a su manera, no sé. Y, y el director el jefe del taller, optó por despedirme. Pero gracias al que me llevé de compañero, porque me podía haber ido solo, ¿no? Entonces recorrimos lo que eran los barrios chinos desde Ámsterdam hasta Copenhague, Stockholm. Los barrios chinos. En Madrid no había entonces barrios chinos ni lo hay ahora. Y este chico, eh, Vicente, eh, compró una revista censurada en Madrid. Al enseñarla en el taller, el padre Hilario de Gráficas de me despidió a mí, ¿no? Yo era en el año 70 oficial de tercera de fotomecánica y tenía mi jornal ya muy decente, ¿no? No me pagaban por el banco, transiciones y eso. Solo era en metálico, ¿no? 18.000 pesetas en el año 70 era superior a la media, es decir, al sueldo interprofesional, ¿no? Pero se trocó. También el Opus Dei que me enseñó el oficio, también reservó una parte del oficio para desarrollar su historia, ¿no? Por ejemplo, el fotomontaje, ¿no? En arte gráfica, en OS, que me dañó por no enseñarme esa rama junto a las cámaras. Había un actor que luego fue famoso, Oscar Ladoní, que también frecuentó la escuela de arte gráfica y es cuando empezaba. ¿Eh? A mí no me caía bien, pero bueno. Ha estado muy restringido el estudio, el trabajo, para mí en concreto, ¿no? Muy restringido. Los profesores que yo he conocido eran muy astutos y se reservaban, se escondían la mano cuando enseñaban materia y guiñaban a la gente, ¿no? Como diciendo, que no estudie, ¿no? Que no interese. Un empollón cuando yo voy a plasticar, ¿no? Lo de invitar a chocolatinas a tres niñas filipanesas, como gatas miamesas. Miau. Yo recuerdo que cuando era pequeño conocí a una asociación que me llevaron a unas colonias a Chipiona, ¿no? Y allí me quiso evangelizar un hermano franciscano, creo que era. Y en aquella época era yo todavía muy pequeño. Pues también se sentaba en el suelo y nos reunía así en círculo y se ponía a hablar. Y regalaba también chocolatinas, ¿no?
me acuerdo de él. Entonces estaba patronizado por la condesa Morata de Jalón. Y era una asociación a la que yo estaba apuntado desde bien pequeño, desde tierna edad. Entonces aquello era como una lucha increíble por sobrevivir en aquella colonia, ¿no? Porque yo incluso veía el hambre, ¿no? En una colonia infantil, era tremendo, ¿no? Porque la leche en polvo estaba también escondida y yo le metía mano a la leche en polvo, ¿no? A los botes esos de leche en polvo. Para merendar nos daban pan con uvas. Y luego había una que ponía un kiosco de cosas, no sé. Aparte, que tenías que pagar tú de tu monedero, ¿no? Desde bien pequeño. Mi madre, que en paz descansa, quería que yo me espabilase, o así, ¿no? Luego también estuve en otra colonia que fui jefe de escuadra, en el Escorial, ¿no? Un tal Jimmy me regaló un libro de magia. No sé si para que me hiciera magia, mago o algo así, pero... luego el Escorial, en el año 80, cuando ya era adulto, hubo una aparición mariana, como todos sabéis, de Amparo Luz Cuevas, muchos problemas que tuvo la mujer, ya en paz descansa, sus restos en Prado Nuevo. Y luego ya me puse a frecuentar la villa del Escorial casi toda la semana, eh, en el tren de cercanías ida y vuelta. Pasábamos allí incluso las noches. ¿eh? Fue bonito el Escorial para mí también. Eh, el principio de este modelo de filmaciones era de Andy Warhol, porque yo vi algo de él en Super 8, en blanco y negro. Y lo que era una factoría, ahora en YouTube se puede convertir en un mercado de especias o en gente muy, muy, muy simpática que tiene una sonrisa sin ninguna malicia. Y aparte de los barrios chinos, luego, que eso ya es la vida nocturna. Entonces las chicas que yo conocía eran rubias, siempre eran chicas rubias. Y me lo envidiaban en Madrid, decían, querían chicas rubias también en Madrid. Se les hacía la boca agua. Había mucha lascivia entonces. No sé. A, a mí no me dio por coger la guitarra o cantar. Yo no sé bien para qué he nacido y cuál es mi vocación cierta, porque es una incertidumbre que permanezcan escuchando y con esas sonrisas maliciosas que hay, ¿no? Y ya soy muy mayor para encontrar realmente un camino, una vocación, ¿no? Aunque he estudiado en el seminario para curas, pero yo no iba por la línea de curas, yo no era interno, solamente fui por ahí para dar un curso, para enterarme bien de lo que poseguía el COU tradicional del bachiller superior, ¿no? Ya que en la universidad no me dejaron entrar porque había sus más y sus menos. Pero yo estaba preparadísimo para la universidad, ¿no? Pero dado que hubo problemas conmigo y no me admitían, aunque luego ya llegué a tener el examen de entrada de la UNED, lo aprobé de sobra, ¿no?
pero armaron un follón y un simulacro de terrorismo. No me dejaron pues estudiar a gusto. Y me fui al seminario y estudié un poco de filosofía y teología, pero muy poquito. Con unas nociones me sobra. Le pasó lo mismo, no es que le pasó lo mismo, sino que San Juan de la Cruz, eh, Yepes Álvarez, que llegó doctor de la Iglesia y un poeta ilustrísimo, místico, no estudió teología, solamente hizo un curso también. Hice un curso, el primer curso de sacerdocio, nada más, creo. No llegó a estudiar todos los temas que hay en la preparación postsacerdotal, ¿no? Digo que ha sido un problema estudiar y trabajar. Entonces mi padre se dio cuenta de cómo trataban a José, su hijo. Decía, José no encuentra, no, no, no debería estar de ese modo, ¿no? No está sentado, decía mi padre, ¿no? Y claro, pues el hombre luchaba porque yo no sucumbiera, eh, a su manera, y acabó en las manos de los cirujanos como criminalmente, porque era muy santo igual que mi madre, sobre todo por lo que aguantaron a los demás en su clase, pero sin nunca haber elegido lo mejor, sino lo peor que había, ¿no? Como era la dávida de San Juan de la Cruz. Por eso goza de la eternidad e intercede por mí. Sea como fuere, yo me da igual escribir que tocar la flauta, o que cantar o recitar poemas, me da igual, pero también sé pintar un poquito, pero tengo mi propio estilo es un poco, soy un colorista, soy un poco colorista. Y si me dedicase a pintar durante mucho tiempo, llegaría a hacer una obra importante, porque he trabajado la pintura, sí, he conocido el diseño gráfico y sé lo que es, pero no soy retratista, o, sino que un poco del estilo, no sé, contemporáneo, así, en pintura también, ¿no? Y ya os he contado un poco mi vida, os he enseñado mi casa. Había mucho interés por entrar en mi casa, por afianzarse la democracia, entrando en lo mío. Qué manera de hablar, ¿no? Pero es cierto, es una manera de hablar técnica. Cuando yo me ambiento en la escritura uso ese lenguaje. Mirar a las niñas filipinas, ¿eh? Que sonríen a la cámara. A ver, la cámara. Sí, son estupendas. A mí me hubiera gustado ir a un país exótico como querían los hippies vivir, ¿no? Todavía estoy a tiempo. Si no me dan mucho la tabarra. Tengo que anunciar que a mí nunca se me ha valorado.
sino infravalorado. Ocurre en muchos estadios. Mucha gente lo sabe. Tampoco han valorado las fechas en las que yo fui cuidador de mi madre y de mi padre. De mi padre ha llegado a un caso ya extremo, ¿no? Como ya os he contado. Porque el Real Decreto de la Ley de Dependencia y todo eso que propagó el ministro Jesús Caldera, yo creo que tenía doble intencionalidad, ¿no? Porque yo vivía con mis padres y al caer en la cuenta que en la casa en la que estaba prácticamente yo era el hijo legítimo y era mía, y en cuanto también Rodríguez Zapatero se fijaba mucho en el jornal de mi padre, así como formábamos una familia, célula de la sociedad y patrón del Estado, ¿no? Pero en el anonimato. Cuando se dieron cuenta que yo podía adquirir lo que mi padre y mi madre eran titulares de cuanto aquí habíamos tenido durante casi un siglo de trabajo forzoso en una lucha de clases increíble. Ya os he dicho que intervino la zarzuela incluso a Strangin, ¿no? Esas cosas hay que decirlas. No sea que el día de mañana nos arrepintamos todos. Eh, Asimismo, frecuentar la edad en la que yo nací, eh, por parte de las instituciones, no es bueno porque eh, eh, las edades eh, del hombre van cambiando de forma de vivir y de mentalidad. No es real que se fijen en mi edad para proclamar reales decretos con doble intencionalidad. Asimismo, como vosotros habéis tenido hijos, habéis procreado, habéis formado vuestra familia, habéis pagado vuestros impuestos, es justo que yo haya obtenido, después de la muerte y fallecimiento de mis progenitores, el hecho de ser eh, hijo legítimo por parte de padre y madre, mm, eh, heredero de cuanto se había ahorrado y ha costado un riñón, un siglo de lucha de clases, porque aquí los vecinos ya se ponen histéricos solamente por salir a la compra. Eh, Parece que tengo centinelas y guardias y gente muy rara, ¿no? Costumbres que no han pasado nada más que en España, porque yo creo que en otros países no es igual. Pero eso sumo de haber creado una situación eh, de síndrome de abstinencia en la actualidad, a, por haber frecuentado mi casa y mi poder eh, en la riqueza no era costumbre, no era costumbre y actualmente hay unos humos, la gente está ambientada, iniciándose a ambientarse en otra casa porque tienen pocas probabilidades de acertar conmigo, claro. Si es que realmente mantienen esa lucha eh, psíquica y psicológica que yo puedo demostrar que sí es real. Porque, por ejemplo, que yo me guste Filipinas o Tailandia, es como un susto para el pueblo español, ¿no? Para los 40 millones de habitantes que vivíamos aquí españoles. Desde los años 60 hasta la emigración. No cambiaba la cifra, ¿eh? 40, 40, 40, 40. Ahora somos 50 y tantos porque hay más de 10 millones de migrantes. Pero si yo frecuento un país exótico
y un viaje aéreo, pues es como un escándalo, ¿no? Es como cuando antiguamente había censura, ¿no? Y veías una película que no era censurada y tenías a los maderos, eh, tenías aquella psicosis que cantaba Alvén, Alvén, aquel catalán, ¿te acuerdas cómo se llama? Ramón, ahora no me acuerdo, pero que había una psicosis que de ETA y del Grapo y de hostias que había, ¿no? Y de los progres y de las mentes que querían eh, subsanar la represión franquista, ¿no? Era como una sensación de que van a llegar a tu casa unos agentes y te van a detener en tu propio hogar, ¿no? Eh, por una orden que no es juiciosa ni, ni tiene ni tiene mm, eh, por qué ser esa represión actualmente de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, ¿no? Porque puede ser un allanamiento de morada. Aquí entraron dos policías o tres policías nacionales y dos o tres tíos del SAMUR de 1,85 m cuadrados de gimnasio. Estaba mi madre dormidita, yo no la desperté y porque la Comunidad de Madrid ignoraba que yo estaba en mi casa, porque había doble intencionalidad con la ley de dependencia y creían que iban a defalcar mi casa, que iban a detenerme. Y solamente por hacer una visita gratuita una vez cada cierto tiempo a una consulta psiquiátrica que te daban unas pastillas para dormir, etcétera. Solamente por asistir tenía ya eh, le había dado rienda suelta como para venir a mi casa, llamar a la puerta y detenerme, ¿no? Que me parecía el nazismo, pero peor que el nazismo en el siglo XXI, ¿no? Yo lo he visto, a mí sí me lo han hecho. Me desnudaron, me robaron los calzones, ¿eh? A San José le han robado los calzones. Le gustaba a los médicos robar los calzones de mi padre y el mío. A los dos nos quitaron los calzones. Y una temeridad, una disciplina que ni Hitler quisiera, ¿no? Que Adolf Hitler quisiera. ¿Eh? Cuando es mentira, es una mentira. Es una mentira. Se coge antes a un cojo que a un mentiroso. Como puede suponer una persona que tullida o que cojea, no puede al mismo tiempo sufrir una, de, una enfermedad mental, ¿no? Porque bastante tenemos ya con ser distintos ante la sociedad, ¿eh? A la hora de la verdad, a la hora de que los demás abusen. Y es muy disciplinario los comités de la ONU y de la ONU, porque las asociaciones de discapacitados están es muy sagrado, ¿eh? El abuso por parte de la sociedad de un discapacitado, ¿eh? Está muy castigado, como está muy castigado, que yo lo conocí en Europa, por ejemplo, abusar de una menor o cosas así, ¿no? Son cosas, son disciplinas en los consejos europeos muy sagradas, pero que en Madrid da igual. Aquí te entra por una oreja y te sale por otra, ¿no? Lo que suelen hacer es entrar, entrar y entrar, pero no suelen acertar ni con un real decreto de Jesús Caldera, ni con un real decreto de su puta madre, ¿no? Sí, ahí están ellas ya merendando unos espaguetis, unos tallerines con aceite, ¿eh? Eh,
Y tan contentas, tan contentas. Ahora que esta filmación dura horas y horas y horas, porque es como un viaje que hace con ellas el, el locutor, la filmación. No sé si es que nos quieren concienciar de que lo que necesitan las nenas es cariño y que las inviten a merendar, ¿no? Pero no vayáis a copiar el equipo, el sistema que tengo, porque ya os conozco, porque es que no estáis mentalizados para respetar, ¿eh? Porque vosotros tenéis vuestro propio equipo, no vengáis aquí ahora con historia, ¿eh? A veces habla una especie de árabe que no lo entiendo, otras veces habla en inglés. Bueno, pues luego creo que la llevó a su casa después de almorzar, ¿eh? De regreso a casa. eh, Siempre y cuando no se abuse de las menores. Está cool, no sé. When is está? No sé qué historia las está contando. Que si está bueno el espagueti, no sé. Con queso y pescado. This is good. This is good to eat. Vamos, es que yo soy un fracaso, ¿eh? Porque es que, como no salgo de casa nunca, pues no aprendí el idioma que tenía que tener en mi vocabulario, ¿no? Y cambiar de costumbres y hablar otro lenguaje y, y conocer otro tipo de mujer. Pero parece que todavía hay censura porque ese tipo de ideas al gobierno les escandaliza todavía, ¿no? Cuando, por ejemplo, en Alemania es normal, es obvio que la gente eh, viaje por el mundo, asiático y americano, es una cosa normal, ¿no? Yo conocí una chica alemana que frecuentó muchísimos países y en cada país se echaba un novio, ¿no? A mí me conoció cuando vino a España. Yo representé a mi país como bandera en Campo de Gules de Don Álvaro. Y todavía les cuece un poco al gobierno de Rajoy y lo considera la embajada germana, porque a pesar de los años, la amistad no se olvida. Sobre todo lo que hubo entre tú y yo, ¿eh? No sé por qué se escandalizan en mi país, porque nadie es profeta en su tierra, no sé. Es el eslogan de toda la emigración que hay por Europa, ¿eh? Todos hacen el viajero y no ser profeta en su nación. Pues no ya vienen muchos a colaborar o a servir a los que vivimos en nuestro país. No, yo no quiero que me sirvan a mí, no. Por eso no. Por eso lucho, porque no me sirvan. Nadie me debe servir a mí. Ni para hacer un huevo frito, ni para hacerme la cama, ni nada. Yo soy suficiente.
para autosuficiente y autónomo como para preparar mi nueva novela que, que cuando salga será un boom social. Bueno, pues así vivo. Me llamo José Martín Álvaro Vidrieles y os he contado mi vida. Espero que los serifes no la malinterpreten para desajustar la verdad porque confunden el trabajo con el ocio. Yo bastante he luchado. Ese adverbio de cantidad, bastante, que fue el adiós del fiscal del, que se llamaba Maza, se despidió del juicio pro, pro, pro independentista del proceso actual y se despidió de este mundo calificando que bastante había aguantado ese hombre. Yo no creo que hubiera aguantado mucho porque se tiró estudiando toda su vida, incluso creo que tenía 2 o 3 carreras, fue magistrado, fue juez, fue abogado, fue... El hombre se ve que no aguantó el principio del 1 de octubre, porque le dio un infarto, no, o un infarto o una infección de riñón o algo así, ¿no? En Argentina, que bastante hemos dado a la sociedad que incluso IBM Computer, Internet, era una situación familiar mientras la investigación científica obtenía lo que las instituciones procuraban soterrar. Fue muy inteligente IBM para que al mismo tiempo y en paralelo ellos funcionaran a su modo, sacando la actual tecnología de la que vivirán el resto de los siglos que dure la humanidad por estos derroteros, ¿no? No te creas tú que España haya sido rica es un hándicap, un acontecimiento histórico, enciclopédico. Y las bases era el rey y yo en mi casa, que era como las situaciones de angustia que provocaba eh, los agentes, las instituciones y el público, ¿no? Consumiendo aquello que a su libre albedrío le había concedido la democracia, siempre y cuando estuvieran sujetándome a mí, mis instintos, mi raza y mi inteligencia. Ha pasado siempre, no te asustes, porque, por ejemplo, George Orwell hablaba de algo parecido, ¿no? Cómo manipula una institución a un público, ¿no? Si ya había lo que es eh, lo que él denominó eh, sujetar a los individuos para poder, de ese modo, orientarse en los individuos para poder dialogar un Estado sin sentirse nunca de ese modo del todo bien un individuo. George Orwell, que era hindú y fue policía también. Y al frecuentar Londres, eh, eh, vio que en ningún lugar atan perros con longaniza, ¿no? Vio que en Londres había también un tremendo un tremendo estatus social
en contra de él, ¿no? Yo también lo he sentido, he tenido. Eh, George Orwell se había grabado previamente que cuando en esa situación de estar en la cama, él hacía la cama con las sábanas blancas, limpias, y es una imagen como que de no ser libres y, y en, en el medio, en caso de escuchar, vigilar lo que él llamaba aquellos estados que él llamó incursión, invasión, y que lo expresa magníficamente en su libro 1986. También Vargas Llosa tiene la misma imagen sentado al borde de la cama, ¿no? Parece que al escritor meterse en la cama es como despreocuparse de una sociedad que le está consumiendo eh, el ánimo, el ímpetu, el ímpetu, el, el poder humano cuando es persona y no está avasallado por las instituciones. Los dos, George Orwell y el colombiano Nobel, que sí es verdad que es Nobel, verdaderamente, es el Nobel, tienen la foto, la imagen, reposando en la cama. Pero llenos de salud, no reposar enfermos, sino reposar en la cama como si fuera una premonición a, a la paz, al sosiego, al arroyo, al arrullo materno, al seno en el que de del sueño y de la fantasía en la que nos convertimos los hombres, como si fuera una premonición a lo que somos después de vivir en la carne, ¿no? Sobre eso ya había estudiado Sigmund Freud al respecto, que cada sueño significaba un estado de situación de infancia y de algo que en la mente permanecía latente y que hacía que el hombre cuando está dormido eh, salga en sí sobre el alma, ¿no? No porque la mente duerme, sino al espíritu. El alma es otra cosa. No es lo mismo el espíritu que el alma. Como muy bien la doctora de la Iglesia Santa Teresa de Jesús puede buscar el capítulo en el que lo explica. Porque lo que nosotros, la imagen que tenemos soñando, ya sea un sueño muy profundo o un sueño superficial, hay varios niveles, ¿no? No es la mente la que está activada, ¿no? Sino que es el espíritu, es una premonición de la dormición eterna, en la que podemos adivinar y conocer e incluso soñar con nuestros antepasados. Los sueños de José, hijo de Jacob, por ejemplo, ¿no? Por eso para Sigmund Freud aquel mundo era fascinante. Claro, si a eso le mezclas el uso de drogas, como le pasaba a Sigmund Freud, o muchos otros que sí usaban. Hoy en día decían que había éxtasis, no sé, no tengo ningún conocimiento, no tengo ni idea qué es eso. No, no me meto en esas cosas. Pero claro, si, si ese tipo de ideas le metes drogas en el cuerpo, en las neuronas, en la química humana, el tío desvaría, vamos, es que no acierta nunca. Se llena de errores y de y luego ya cuando está sobrio, ya reflexiona y quizá acierte, ¿no? Solo se acierta en la sobriedad. El embriaguez nunca acierta, vamos, nunca, nunca.
es un espejismo humano, ¿no? La embriaguez. Crees que estás en lo cierto, pero es mentira, te estás engañando a ti mismo, ¿no? Lo que pasa es que por cambiar aquella situación a la que te lleva la sociedad, el consumo de la sociedad, que Ortega llamaba la rebelión de las masas, se evade con, siempre ha pasado, con la embriaguez, ¿no? Pero en la embriaguez no vas a encontrar mi camino, ¿no?